El avaro perdió toda su riqueza. El reino del avaro, en el corazón del pequeño pueblo de San Aurelio, entre colinas verdes y campos de trigo que ondeaban como mares dorados bajo el sol, se erguía una casona imponente de piedra gris. Era la residencia de don Esteban García, el hombre más rico de la región y también el más temido. Su figura se había convertido en leyenda, tanto por la magnitud de su fortuna como por la dureza de su carácter. Desde muy joven, Esteban había dedicado cada minuto de su existencia a un solo objetivo: acumular riquezas. Mientras otros disfrutaban de fiestas, amores o tertulias en la plaza, él se encerraba en su despacho, revisando cuentas, escribiendo contratos y calculando intereses. El pueblo entero lo conocía como el avaro de San Aurelio, un título que llevaba con orgullo, pues para él la riqueza era la única medida del éxito. La hacienda que poseía era más que una simple casa. Era un símbolo de poder. Tenía muros altos coronados de hierro, ventanales cubiertos con cortinas pesadas que apenas dejaban pasar la luz, y en el sótano se encontraba su mayor tesoro: una bóveda de hierro donde guardaba cofres llenos de monedas, lingotes de oro, escrituras de tierras y documentos de deudas que le debían medio centenar de campesinos y comerciantes. Nadie entraba a esa bóveda, excepto él. Cada noche antes de dormir, Esteban descendía con una lámpara de aceite, abría el candado con manos temblorosas y se sentaba frente a sus cofres para contar una y otra vez sus riquezas. El tintinear del oro era su música favorita, el olor a pergamino viejo y metal oxidado su perfume más preciado. A pesar de su fortuna, la casa estaba fría. No había risas de niños ni calor de familia. Su única compañía era su hija, Isabela, una joven de rostro sereno y mirada dulce que, a diferencia de su padre, no valoraba el dinero por encima de todo. Ella soñaba con una vida sencilla, con poder pasear por el mercado sin que la gente la mirara con recelo, con poder compartir pan con los pobres sin sentir la sombra de la codicia de su padre sobre sus hombros. Pero Esteban no entendía esos sueños. Para él, Isabela debía ser obediente, aprender a administrar las cuentas y convertirse en la guardiana de su imperio cuando él muriera. «Recuerda, hija», le decía mientras golpeaba con los nudillos sobre los cofres, «el oro nunca traiciona, nunca abandona, nunca falla. Los hombres, sí, la gente, sí, pero el oro es eterno». Isabela en silencio asentía, aunque en su corazón una voz le decía que su padre estaba equivocado. El pueblo de San Aurelio, por su parte, lo detestaba. Los campesinos lo veían como un tirano que les prestaba semillas y herramientas con intereses imposibles de pagar. Los comerciantes lo maldecían en secreto, pues cada vez que pedían un préstamo para sus negocios terminaban perdiendo más de lo que ganaban. Nadie se atrevía a enfrentarlo porque sabían que Esteban tenía influencia en los jueces y en las autoridades locales. El nombre de don Esteban era sinónimo de miedo. Y, sin embargo, bajo ese temor, comenzaba a germinar un resentimiento silencioso, una semilla que con el tiempo crecería y daría frutos amargos. Una tarde, mientras revisaba sus cuentas en el despacho iluminado por la tenue luz del atardecer, Isabela se acercó con una canasta de pan recién horneado. «Padre, ¿podemos compartir algunos panes con los vecinos? La familia de los Herrera no tiene que comer». Esteban levantó la vista de sus papeles y la fulminó con la mirada. «¿Compartir?», repitió con tono seco. «El pan cuesta, Isabela, cada grano de trigo cuesta. Si los Herrera no tienen que comer, que trabajen más duro». «Pero el señor Herrera está enfermo», insistió la joven con suavidad. «Su esposa no puede con todo. Y los niños...» Esteban golpeó la mesa con el puño. «Basta. No quiero escuchar más. El que no paga, no come. Esa es la ley de la vida».
Isabela apretó los labios para contener las lágrimas. En ese instante comprendió que su padre no cambiaría fácilmente y que su corazón estaba tan blindado como los muros de la bóveda donde guardaba sus tesoros. Lo que ninguno de los dos sabía era que fuera de esos muros el destino ya estaba moviendo sus piezas, preparando los acontecimientos que algún día harían caer el imperio del avaro. La noche cayó sobre San Aurelio con su manto de silencio. En las calles, apenas iluminadas por faroles de aceite, los vecinos se reunían en pequeños grupos para hablar en susurros. Siempre había un tema en común: don Esteban García. «Ese hombre no tiene corazón», murmuraba doña Rosa, la panadera. «Prefiere ver morir de hambre a un niño antes que regalar un mendrugo de pan». «Y pensar que su hija es todo lo contrario», añadía don Mateo, el herrero. «Ella siempre nos sonríe, siempre tiene una palabra amable, pero está atrapada en esa casa de piedra». Las conversaciones se apagaban al menor ruido de pasos por miedo a que alguien los delatara, porque don Esteban tenía oídos en todas partes: administradores, capataces, hombres que trabajaban en sus tierras y que no dudaban en llevarle chismes a cambio de unas monedas. Mientras tanto, en su mansión, Esteban se preparaba para su ritual nocturno. Encendió su lámpara de aceite y descendió lentamente la escalera de piedra que conducía al sótano. Cada peldaño resonaba como un eco lúgubre en la casa vacía. Isabela lo siguió con la mirada desde el pasillo, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Siempre le parecía que esa bóveda no era un lugar para guardar dinero, sino una tumba donde su padre enterraba su humanidad. Al llegar al final de las escaleras, Esteban introdujo una llave pesada en el candado de hierro y lo giró con un chasquido metálico. Abrió la puerta y entró en la bóveda. Allí el aire era frío, denso, impregnado del olor a metal oxidado. Frente a él los cofres lo esperaban como fieles soldados listos para rendirle honores. Uno a uno abrió los cofres y pasó los dedos por las monedas. Las hizo sonar disfrutando de su tintinear. Las levantó para ver cómo brillaban bajo la llama temblorosa de la lámpara. «Ustedes son mis verdaderos amigos», murmuró con una sonrisa retorcida. «Nunca me fallan, nunca me traicionan». Se sentó en un banco de madera y comenzó a contar, como hacía cada noche. No necesitaba hacerlo, pues ya conocía de memoria cada moneda, cada lingote, cada escritura. Pero era su manera de asegurarse de que nada le faltaba. Era también su consuelo, su droga, su obsesión. Arriba, Isabela suspiraba. En su habitación, frente a una ventana que daba al campo, se aferraba a un pequeño cuaderno donde escribía sus pensamientos. Esa noche anotó con letra temblorosa: «¿De qué sirve tanto oro si la casa está llena de frío? ¿De qué sirve el pan si nadie lo comparte? Quizá un día mi padre entienda, o quizá el destino tenga que enseñarle de la manera más dura». El reloj dio las 11. Esteban regresó de la bóveda con la lámpara casi apagada. Su sombra alargada se proyectaba en las paredes, y por un momento Isabela tuvo la impresión de que no era su padre quien subía las escaleras, sino un espectro cargado de cadenas invisibles. Antes de retirarse a dormir, Esteban pasó frente al cuarto de su hija. Se detuvo un instante, observando la puerta cerrada, y pensó: «Debo enseñarle a Isabela que el mundo es cruel. Solo el oro puede protegerla. Algún día me agradecerá por no dejarla caer en la debilidad de la compasión». Pero mientras él se convencía de eso, en lo más profundo de la noche, el viento golpeaba las ventanas como si trajera un presagio. Y en los campos, los campesinos, exhaustos y endeudados, juraban en silencio que algún día el poder del avaro terminaría. Aquel primer día, tan común y tan rutinario, fue en realidad el inicio del fin. Sombras en la hacienda,
La hacienda de don Esteban se alzaba como una fortaleza en medio del valle. Los campesinos que trabajaban sus tierras decían que parecía más una cárcel que un hogar, y no estaban equivocados. Los muros altos, coronados por rejas de hierro, parecían diseñados para mantener a raya tanto a los intrusos como a los sentimientos. Las ventanas, siempre cubiertas por cortinas gruesas, impedían que la luz del sol iluminara el interior. Dentro de aquella mansión, la oscuridad no era solo física, también era emocional. Don Esteban se levantaba al amanecer cada día, no para contemplar la belleza de la naturaleza, sino para contar los jornaleros, revisar los registros y asegurarse de que nadie robara ni un solo grano de trigo. En los campos, el ambiente era pesado. Los hombres y mujeres trabajaban con sudor en la frente, sabiendo que gran parte de la cosecha acabaría en los almacenes del avaro y no en sus propias mesas. Muchos debían pedir préstamos a Esteban para poder sobrevivir hasta la próxima temporada, y cuando llegaba el momento de pagar, las deudas se multiplicaban. «Es un ciclo sin fin», decía don Mateo, el herrero. «Trabajamos para él, pedimos prestado a él, y le debemos todo a él». Algunos ya lo consideraban un tirano, otros simplemente un mal necesario, pero todos lo odiaban en silencio. Dentro de la hacienda, Isabela trataba de mantener la paz. Aunque no compartía las ideas de su padre, procuraba suavizar su dureza con pequeños gestos, dar un vaso de agua a los trabajadores, escuchar a las mujeres que iban a pedir ayuda, o repartir discretamente trozos de pan cuando podía. Un día, Esteban la sorprendió entregando comida a una anciana en la entrada de la casa. «¿Qué estás haciendo, Isabela?», bramó, arrebatándole la canasta de las manos. La anciana retrocedió, temblorosa, y Esteban la miró con desprecio. «Fuera de aquí, no quiero limosneros en mi puerta». Isabela, con lágrimas en los ojos, intentó defenderse. «Padre, solo era un poco de pan». «Ese pan cuesta dinero. ¿Acaso piensas que se hornea solo?», replicó él con frialdad. «No permitiré que desperdicies lo que nos pertenece». La anciana se marchó despacio con la mirada baja. Isabela la siguió con la vista, sintiendo una punzada en el corazón. Aquella escena no pasó desapercibida para los vecinos. En el pueblo comenzaron a correr rumores. «Ni siquiera permite que su hija tenga compasión», comentaban en la plaza Dash Dash. «Ese hombre está perdiendo lo poco de humano que le queda». Mientras tanto, Esteban parecía ajeno a todo. Sus días eran cada vez más monótonos, repetitivos, obsesivos. Su única preocupación era acumular más y más. Si compraba una hectárea de tierra, quería 2 más. Si tenía 10 cofres de monedas, deseaba 20. Si alguien lo elogiaba, lo consideraba insuficiente. La codicia lo devoraba desde dentro, y aunque su cuerpo seguía firme, su alma estaba cada vez más marchita. En las noches, Isabela escuchaba pasos inquietos en el pasillo. Su padre recorría la casa como un espectro, revisando puertas, ventanas, cerraduras. Encendía velas en cada rincón, como si temiera que alguien entrara a robar lo que era suyo. Una madrugada la joven lo encontró sentado en la sala, con la lámpara en la mano, los ojos abiertos como platos. «Padre, ¿qué hace despierto a estas horas?», preguntó con preocupación. Esteban se llevó un dedo a los labios. «Shh, los escucho. Quieren mi oro. Están ahí afuera esperando el momento de entrar». Isabela sintió un escalofrío. Afuera el viento soplaba entre los árboles produciendo un sonido inquietante, pero no había nadie. Su padre, sin embargo, veía sombras donde no las había. El peso del oro. En el sótano de la hacienda, la bóveda era el lugar más protegido y, al mismo tiempo, el más maldito de toda la casa.
Allí, tras muros gruesos y candados pesados, don Esteban pasaba horas y horas. Lo que para otros era solo metal frío y trozos de papel, para él era su razón de existir. Cada cofre estaba clasificado con precisión obsesiva, monedas de oro en uno, lingotes en otro, escrituras de tierras en otro más. Había sacos con joyas antiguas, heredadas de generaciones pasadas, y pergaminos amarillentos que acreditaban las deudas de medio pueblo. Aquí está mi vida, decía, acariciando un lingote con las yemas de los dedos. Aquí está mi fuerza, mi poder, mi legado. Isabela, que a veces lo acompañaba hasta la puerta de la bóveda, no lograba entender cómo su padre podía encontrar tanta felicidad en aquel lugar oscuro. Padre, ¿no cree que pasa demasiado tiempo aquí abajo? Apenas ve la luz del sol. ¿Y para qué necesito el sol? Respondía él con una sonrisa amarga. El sol no llena mis arcas ni asegura mi futuro. Esto sí lo hace. Pero lo que Esteban no veía era que, cada día que pasaba en la bóveda, su cuerpo se debilitaba y su mente se volvía más paranoica. Comenzaba a sentir que el oro tenía vida propia, que lo llamaba en sueños, que lo reclamaba como un dueño celoso reclama a su sirviente. En el pueblo, mientras tanto, la gente hablaba con amargura de su avaricia. Algunos decían que don Esteban estaba embrujado por sus riquezas, que había vendido su alma a cambio de fortuna. Otros simplemente pensaban que el oro le había podrido el corazón. Un día ese dinero lo va a enterrar vivo, comentaba don Mateo, el herrero, mientras martillaba el hierro ardiente en su fragua. Nadie puede vivir cargando tanto pecado encima. Y quizás no estaban tan lejos de la verdad. Una noche, Isabela lo sorprendió intentando cargar un cofre lleno de monedas. El viejo forcejeaba, con la espalda encorvada y el sudor corriéndole por la frente. «¡Padre!», exclamó la joven corriendo hacia él. «Se va a lastimar». «No», gritó él, apartándola con un gesto brusco. «Este cofre es mío y nadie más lo tocará». Isabela lo observó con dolor. No era la primera vez que lo veía así, pero esa noche comprendió con claridad. El oro no solo era una obsesión para él, era una cadena que lo estaba hundiendo. Horas después, cuando finalmente logró acostarlo en su cama, lo escuchó murmurar en sueños: «No me lo quiten, no me lo quiten. El oro es mío». El peso del oro no estaba solo en los cofres, estaba en su mente, en su espíritu, en su corazón endurecido. Y aunque todavía poseía todas sus riquezas, Esteban ya era, en cierto modo, un hombre pobre. El mendigo en la puerta, una fría mañana de invierno, cuando el viento silbaba entre las paredes de la hacienda y las ramas desnudas de los árboles parecían manos suplicantes, un mendigo llegó hasta la puerta de don Esteban. Era un hombre de edad incierta, con el rostro cubierto de arrugas y los ojos hundidos, pero brillantes, de una dignidad que sobrevivía a la miseria. Su ropa estaba hecha jirones y sus pies descalzos mostraban heridas abiertas por el camino. Llamó con suavidad a la puerta de hierro. «Señor Esteban». Su voz era débil, casi un susurro arrastrado por el viento. «Denme un pedazo de pan. No pido más, solo un poco de pan para calmar el hambre». Isabela, que escuchó el llamado desde la ventana, corrió hacia la entrada con el corazón encogido. Abrió el portón y se encontró frente a aquella figura desgastada. «Espere aquí, buen hombre. Le traeré pan y agua». Pero antes de que pudiera entrar a la cocina, apareció don Esteban, enfurecido por el ruido. «¿Qué sucede aquí?», tronó su voz. «Padre», respondió Isabela con suavidad, «este pobre hombre solo pide un trozo de pan». Don Esteban lo observó con desprecio. «¿Un trozo de pan? ¿Y quién me asegura que mañana volverá con 5 más detrás de él?
Si abro la puerta a uno, mañana tendré una fila de parásitos esperando que les regale lo que es mío. El mendigo lo miró fijamente, sin bajar la cabeza. No le pido oro ni riquezas, señor, dijo con firmeza, solo un pedazo de pan para no morir de hambre. Pero Esteban, endurecido por los años de avaricia, soltó una carcajada seca. El que tiene hambre, que trabaje. Así conseguí yo mi fortuna. No daré nada de lo que tanto me ha costado. Isabela, con lágrimas en los ojos, intentó insistir. Padre, por favor, el pan no nos faltará. Déjeme darle al menos un pedazo. Pero Esteban levantó la mano en señal de silencio. Ni una miga, sentenció. El mendigo, viendo que no recibiría nada, inclinó la cabeza. No suplicó más. Se volvió lentamente y comenzó a caminar hacia el camino polvoriento. Antes de alejarse del todo, murmuró con voz baja, pero lo suficiente para que Isabela lo escuchara. El que cierra la puerta al hambriento, un día encontrará sus propias puertas cerradas. Isabela sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Don Esteban, en cambio, solo cerró de golpe el portón y regresó a su bóveda como si nada hubiera pasado. Pero aquella frase, como una semilla oscura, quedó sembrada en la casa. La tormenta que arrasa. Los días posteriores a la visita del mendigo fueron inquietos en San Aurelio. El cielo, que durante semanas había permanecido despejado, comenzó a cubrirse de nubes pesadas y oscuras. El aire se volvió húmedo, como si la tierra misma esperara una desgracia. Una noche el viento empezó a soplar con una fuerza inusual. Isabela se encontraba en su cuarto, rezando en silencio, cuando escuchó el crujir de las maderas de la hacienda. Bajó apresurada y encontró a su padre revisando con antorcha en mano cada ventana. «Es solo una tormenta», gruñó Esteban. «Nada que pueda con mis muros de piedra». Pero la tormenta no era como las anteriores. El cielo se desgarró con relámpagos y un trueno estremeció todo el valle. La lluvia cayó con furia, convirtiendo los caminos en ríos y los campos en lodazales. Al amanecer, cuando el agua por fin comenzó a ceder, los habitantes de San Aurelio despertaron a la tragedia. Muchas casas humildes habían sido destruidas, los cultivos quedaron anegados y el hambre amenazaba a las familias. Los campesinos acudieron a don Esteban, dueño de gran parte de las tierras y de graneros repletos. Se reunieron frente a su portón, empapados aún con la esperanza de que el rico compartiera algo de su abundancia. «Señor Esteban», dijo uno de ellos con voz quebrada, «hemos perdido nuestros hogares, no tenemos dónde dormir ni qué comer. Usted tiene grano de sobra. Ayúdenos y Dios lo bendecirá». Isabela, que escuchaba desde dentro, miró a su padre con súplica en los ojos. «Padre, esta es la oportunidad de mostrar generosidad. ¿No ve lo que ha pasado? La gente necesita de nosotros». Pero don Esteban, con el ceño fruncido, golpeó el suelo con su bastón. «Basta. Mis graneros son el fruto de mi esfuerzo. ¿Acaso cuando yo sudaba bajo el sol, alguien vino a darme un pedazo de pan? No repartiré nada. Cada uno debe aprender a valerse por sí mismo». Un murmullo de indignación recorrió al grupo de campesinos. Algunos bajaron la cabeza con tristeza, otros lo miraron con rencor. Uno de los más ancianos, con voz firme, se adelantó. «Recuerde mis palabras, don Esteban. El oro no podrá salvarlo cuando la vida le dé la espalda». Esa noche, mientras el pueblo trataba de sobrevivir con lo poco que les quedaba, Esteban cenaba solo frente a su mesa servida. Isabela, con el corazón desgarrado, apenas probó bocado. Sentía que la tormenta no había terminado, que lo peor aún estaba por venir. La traición, el recuerdo de la tormenta todavía pesaba sobre San Aurelio.
Las casas seguían en ruinas, los campos tardaban en recuperarse y las familias sobrevivían como podían. Sin embargo, en la hacienda de don Esteban todo parecía intacto. Muros firmes, graneros llenos, bodegas cerradas con llave. La diferencia entre la abundancia de la mansión y la miseria del pueblo se convirtió en un cuchillo que hería a todos. Poco a poco, el respeto que la gente sentía hacia Esteban se transformó en resentimiento. Entre los sirvientes de la hacienda también crecía la inconformidad. Habían visto cómo los campesinos lloraban de hambre frente al portón, mientras ellos, dentro, eran obligados a cuidar sacos de grano que nunca serían repartidos. Uno de esos sirvientes, Tomás, joven y astuto, comenzó a maquinar un plan. Sabía que don Esteban nunca confiaba plenamente en nadie, ni siquiera en su propia sangre, y que vigilaba sus tesoros día y noche, pero también sabía que ningún hombre podía protegerlo todo para siempre. Cierta noche, mientras Esteban bebía vino en su estudio, Tomás se acercó con cautela. «Señor», dijo con tono respetuoso, «he escuchado rumores de que algunos hombres del pueblo planean robarle. Quieren entrar a la hacienda en busca de trigo. Quizás debería reforzar la vigilancia». Don Esteban lo miró con ojos sospechosos, entrecerrando la mirada. «¿Y cómo sabes tú de eso, muchacho?» «Porque también sufro el murmullo de la gente cuando voy al mercado, patrón. Lo odian por no darles ni un grano». Esteban sonrió con un gesto seco. «Que lo intenten. Mis muros son más fuertes que su hambre». Pero lo que Esteban no sabía era que Tomás no solo advertía, sino que sembraba la idea de su propia traición. Esa misma noche, el sirviente empezó a contactar a otros hombres del pueblo, aquellos que estaban dispuestos a arriesgarse con tal de obtener un poco de lo que el avaro guardaba. Mientras tanto, Isabela observaba con creciente angustia. Había visto a Tomás merodear demasiado por las bodegas y sospechaba que tramaba algo. Intentó hablar con su padre. «Padre, no confíe ciegamente en sus sirvientes, no todos sienten lealtad hacia usted». «Bah», rió Esteban con desprecio, «la lealtad se compra con monedas, y yo tengo de sobra». Pero el oro que tanto veneraba sería pronto el motivo de su desgracia. El juicio del pueblo. La traición de Tomás había encendido la chispa que el hambre y el resentimiento llevaban tiempo acumulando. Una noche oscura, cuando la luna apenas se asomaba entre las nubes, un grupo de hombres y mujeres del pueblo se reunió en secreto. Entre ellos estaban campesinos, madres desesperadas, y algunos antiguos trabajadores de la hacienda. Todos tenían en común una herida, la indiferencia del avaro. Tomás tomó la palabra con voz firme. «Don Esteban nos ha humillado demasiado. Mientras nuestros hijos lloraban de hambre, él dormía sobre sacos de trigo. Ha llegado el momento de hacer justicia». Los murmullos de aprobación recorrieron la multitud. Nadie se atrevía a pronunciar la palabra robo, pero en sus corazones lo sentían como un acto de redención. Al amanecer, la multitud se presentó frente a la hacienda. Al principio eran apenas unas decenas, pero pronto el rumor se extendió y el gentío creció hasta llenar la plaza y las calles adyacentes. Llevaban antorchas, herramientas de campo, palos. No buscaban sangre, sino lo que consideraban su derecho: pan para vivir. Don Esteban, al escuchar el alboroto, salió al balcón de su mansión con el rostro endurecido. «Aléjense de mis tierras», tronó su voz como un látigo en el aire. «Nada de lo que está aquí les pertenece». El pueblo, sin embargo, no se amedrentó. Fue entonces cuando una anciana, de rostro arrugado y mirada ardiente, dio un paso al frente. «Mentira», gritó. «Ese trigo lo sembramos nosotros. Esas paredes las levantamos nosotros. Usted solo guardó lo que la vida nos quitó. Hoy reclamamos lo que es nuestro». Un rugido de apoyo recorrió la multitud. Isabela, observando desde dentro,
Sintió el corazón encogerse. Su padre estaba a punto de enfrentarse a su propio pueblo, y ella sabía que nada bueno saldría de ello. Tomás, oculto entre la multitud, dio la señal. De pronto, varios hombres empujaron las puertas de la hacienda y comenzaron a entrar. Los guardias, que superados en número, apenas pudieron resistir. Don Esteban, furioso, descendió con un látigo en la mano, golpeando a todo aquel que se le cruzara, pero era un hombre solo contra una marea de rabia. Las antorchas iluminaron los graneros, las bodegas, las estancias donde se acumulaban los tesoros. El pueblo, con lágrimas en los ojos, abrió los sacos de trigo y compartió el pan en medio de la confusión. Por primera vez en meses los niños probaban un pedazo caliente. El avaro cayó de rodillas, viendo cómo sus riquezas se dispersaban como arena entre los dedos. «¡Ladrones!», gritaba con desesperación. «Todo esto es mío, no». Pero la multitud no lo escuchaba. Para ellos era el juicio de la historia, el día en que el egoísmo fue derrotado por la necesidad. El vacío, el silencio que quedó tras la revuelta era más aterrador que los gritos de la multitud. La hacienda, antes símbolo de poder y abundancia, había quedado hecha ruinas. Los graneros estaban vacíos, las puertas arrancadas, las ventanas destrozadas. Los cofres que guardaban oro y plata yacían abiertos, apenas con unas pocas monedas olvidadas en el suelo. Don Esteban caminaba entre los restos como un fantasma. Sus ojos, enrojecidos de ira y desesperación, no podían creer lo que veía. Años de acumulación, décadas de obsesión reducidas a polvo en una sola noche. «Todo se fue», murmuraba una y otra vez como un rezo maldito. «Todo». Ni los sirvientes quedaban ya. Tomás había desaparecido con parte del botín y los demás se habían marchado, convencidos de que ya no tenían patrón a quien servir. Isabela, en cambio, seguía allí, no por el oro, sino porque aún amaba a su padre, a pesar de todo. «Padre, escúcheme», le dijo suavemente mientras lo ayudaba a sentarse en una silla rota. «Ahora que no queda nada, podemos empezar de nuevo. No necesitamos riquezas para vivir, solo paz y dignidad». Esteban la miró con el rostro desencajado. «¿Empezar de nuevo? No entiendes nada. Yo era respetado porque era rico. Sin mi fortuna, soy un viejo inútil, un mendigo más». Se levantó tambaleante y salió hacia el pueblo. Pero allí tampoco encontró compasión. Los vecinos lo observaban con desdén. Aquellos que alguna vez le temieron ahora lo miraban como a un derrotado. «Ese es el hombre que nos negó un pedazo de pan», susurraban. «El que se reía de nuestra miseria. Mírenlo ahora, sin nada. Así paga la vida». Don Esteban bajaba la cabeza, incapaz de sostener esas miradas. Cada palabra era una daga en su orgullo. Con los días, el hambre también lo alcanzó a él. Las despensas de la hacienda estaban vacías y nadie en el pueblo quiso tenderle la mano. Tuvo que mendigar un trozo de pan, tal como aquel mendigo que una vez había despreciado en su puerta. Y lo peor fue ver cómo le cerraban las puertas en la cara, recordándole sus propias palabras crueles del pasado. Isabela compartía lo poco que podía conseguir, pero no era suficiente. El orgulloso avaro se consumía, envejeciendo de golpe con la espalda encorvada y los ojos apagados. La casa, que alguna vez fue un palacio de abundancia, ahora se parecía a su dueño, vacía, fría, sin alma. Por primera vez en su vida, don Esteban conoció lo que significaba la soledad absoluta, la lección de la pobreza. Las semanas pasaron lentas y crueles. Don Esteban, que alguna vez fue el hombre más temido y respetado de San Aurelio, ahora deambulaba como una sombra entre las calles del pueblo. Vestía harapos y su andar cansado lo hacía irreconocible para quienes lo habían visto en sus días de gloria. Algunos niños, al verlo pasar,
lo señalaban entre risas. Miren el viejo avaro, ahora pide pan como nosotros. Cada burla era un espejo de su propia arrogancia pasada. Recordaba con claridad la voz de aquel mendigo al que había despreciado. El pan que se niega a otro puede volverse la maldición de tu mesa. Ahora entendía esas palabras. Una tarde, agotado y con el estómago vacío, don Esteban se sentó en la plaza del pueblo. A su lado, una mujer pobre repartía entre sus hijos un trozo de pan duro, apenas suficiente para engañar el hambre. Al verlo tan débil, la mujer partió una pequeña porción y se la ofreció. Tome, señor, no es mucho, pero al menos le dará fuerzas. Esteban la miró con lágrimas en los ojos. ¿Cómo, cómo puede darme algo si yo nunca le di nada?, preguntó con voz rota. La mujer sonrió con serenidad, porque el corazón no se mide por lo que uno guarda, sino por lo que comparte. Esas palabras golpearon a Esteban más que cualquier revuelta. Por primera vez comprendió que había vivido como un esclavo de su propio oro, negándose a sí mismo la posibilidad de sentir la verdadera riqueza, la bondad de los demás. Isabela, siempre a su lado, lo cuidaba con paciencia infinita. Ella no lo reprochaba, no le recordaba sus errores, simplemente le ofrecía cariño. En su silencio había más enseñanza que en 1000 discursos. «Hija mía», le confesó una noche mientras descansaban bajo un techo humilde prestado por una familia caritativa, «yo te negué la felicidad por mi egoísmo. Pensé que la riqueza nos protegería y solo nos trajo desgracia. Tú has sido mi único tesoro y ni siquiera supe verlo». Isabela lo abrazó con ternura. «Nunca es tarde, padre. La vida nos quita mucho, pero también nos da la oportunidad de aprender». Don Esteban lloró en sus brazos como un niño. La avaricia que había endurecido su corazón durante décadas comenzaba a desmoronarse. En esa pobreza descubrió la humildad, en el rechazo halló la compasión y en la pérdida entendió el verdadero valor del amor. Por primera vez en mucho tiempo se sintió libre. El verdadero tesoro. El invierno había llegado a San Aurelio. El frío se colaba por las rendijas de las casas humildes y el viento silbaba entre los campos desnudos. Don Esteban, debilitado por la miseria y los años, pasaba más tiempo recostado que de pie. Su salud se había deteriorado, pero su espíritu por primera vez parecía en paz. Una noche, mientras Isabela lo cubría con una manta sencilla, Esteban le tomó la mano con un gesto de ternura. «Hija mía», susurró con voz cansada, «he comprendido demasiado tarde lo que significa la vida. Creí que el oro era un escudo contra la soledad y la muerte, pero solo me hizo esclavo. El verdadero tesoro eras tú, tu bondad, tu paciencia, lo único que de verdad me sostuvo cuando todo se perdió». Isabela, con lágrimas en los ojos, acarició su frente. «Padre, no hable así. Lo que importa es que ha entendido la verdad». Esteban sonrió débilmente. «Sí, y quiero que lo sepas. No heredarás cofres ni tierras, pero sí una última lección. Cuida siempre de los demás. Comparte aunque tengas poco. El pan, ganado con honestidad, alimenta el alma más que el oro acumulado». Sus palabras quedaron flotando en la habitación como un testamento invisible. Poco después, su respiración se fue apagando hasta que el silencio llenó el cuarto. Isabela lo abrazó, sintiendo cómo la vida lo abandonaba suavemente, pero también percibiendo que partía reconciliado con el mundo. El pueblo, al enterarse de su muerte, acudió con curiosidad y respeto. Muchos lo habían odiado, pero al final lo recordaron no solo como el avaro que perdió su riqueza, sino como un hombre que, aunque tarde, aprendió el valor de la humildad. En la tumba de don Esteban, Isabela mandó grabar una sencilla inscripción. «Aquí yace un hombre que acumuló oro,
pero que al final descubrió que la verdadera riqueza está en el corazón. Con el tiempo, esa frase se convirtió en un refrán repetido por las generaciones de San Aurelio, un recordatorio de que ninguna fortuna vale más que la bondad compartida. Y así, de la avaricia de un hombre nació una enseñanza eterna.